El 21 de diciembre de 1501, en el suntuoso Palacio Ducal de Ferrara, tres hombres esperaban su turno. La cámara nupcial olía a rosas, pero también a sudor masculino, y a algo más denso, más primitivo. Lucrecia Borgia, de apenas 21 años, yacía inmóvil sobre sábanas de seda blanca, que pronto se teñirían de rojo. No del rojo de la virginidad perdida, sino del rojo de la humillación institucionalizada. Su esposo Alfonso de Este había pagado 100.000 ducados por ella, la dote más alta jamás registrada en Italia. Pero el precio real se cobraría en carne, en lágrimas, en dignidad desangrada. Porque aquella noche, según crónicas silenciadas durante siglos, no solo Alfonso, sino también su hermano cardenal Hipólito, y posiblemente otros miembros de la familia, compartieron el lecho matrimonial. Una violación colectiva presentada como costumbre familiar. Una demostración brutal de propiedad. Era el Renacimiento, y las mujeres se compraban como obras de arte. Lucrecia acababa de convertirse en la más cara de todas. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al origen de su condena, nacer hija de un papa. Lucrecia Borgia nació el 18 de abril de 1480 en Subiaco, cerca de Roma, cuando su padre Rodrigo Borgia aún era cardenal. Su madre, Panozza dei Catanei, era una cortesana romana de belleza legendaria que había sabido conquistar al futuro papa no solo con su cuerpo, sino con su inteligencia. Pero en el mundo papal, donde el celibato era obligatorio y la hipocresía una virtud, los hijos bastardos se convertían en secretos peligrosos. Desde pequeña, Lucrecia mostró una inteligencia que resultaba incómoda. Hablaba latín, francés y español. Leía a los clásicos, componía poesía. En un mundo donde las mujeres nobles apenas sabían firmar su nombre, ella discutía teología con cardenales. Pero su padre veía en esa brillantez algo más útil que admirable, una herramienta de poder. Cuando Rodrigo Borgia fue elegido Papa Alejandro VI en agosto de 1492, Lucrecia tenía 12 años. Su infancia acabó ese mismo día, porque ser hija del papa más corrupto de la historia significaba una sola cosa: convertirse en moneda de cambio para construir el imperio Borgia. El plan de Alejandro VI era simple y monstruoso. Usaría a su hijo César para conquistar territorios y a Lucrecia para sellar alianzas. Una estrategia política donde los genitales de sus hijos eran armas tan importantes como las espadas. Y Lucrecia, la más hermosa, la más inteligente, la más deseable, se convertía automáticamente en el premio más valioso. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le había pertenecido. Pertenecía a la ambición papal, a las alianzas políticas, a la construcción de un reino que se cimentaría sobre su humillación sistemática. A la edad de 13 años, Lucrecia fue comprometida con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un hombre que le llevaba 26 años. Las nupcias tuvieron lugar el 12 de junio de 1493 en el Vaticano, desplegando todo el esplendor que los recursos papales permitían. Sin embargo, más allá del boato y la ostentación, se estaba cerrando un pacto político. Los Sforza buscaban el amparo del Vaticano. Los Borgia anhelaban establecer presencia militar en la Romaña. Lucrecia representaba únicamente la garantía que formalizaba el acuerdo. La primera noche conyugal marcó el inicio de un sufrimiento que la acompañaría durante años. Giovanni no sentía afecto por ella, simplemente la consideraba una posesión. No había respeto,
solo utilización. En las cartas que Lucrecia enviaba discretamente a sus confidentes, definía su unión como un sepulcro de terciopelo donde existo, pero no tengo vida. A lo largo de 4 años, Lucrecia se esforzó por cumplir su papel de esposa modelo. Dominó el arte de aparentar alegría cuando sufría internamente, de mantenerse callada cuando deseaba protestar, de simular satisfacción cuando experimentaba repulsión. Pero en 1497, los cálculos políticos del Vaticano se modificaron. Alejandro VI había dejado de necesitar a los Sforza. Requería una alianza más estratégica, más conveniente para sus objetivos expansionistas. La respuesta fue tan despiadada como eficiente: invalidar el matrimonio bajo el argumento de que jamás se había completado físicamente. Una falsedad que deshonraba tanto a Lucrecia como a Giovanni, pero que satisfacía perfectamente los propósitos vaticanos. Giovanni Sforza, indignado y decepcionado, se rehusó a aceptar la anulación a menos que el pontífice declarara públicamente que su hija permanecía intacta tras 4 años de vida marital. La reacción de Alejandro VI consistió en enviar médicos del Vaticano para inspeccionar físicamente a Lucrecia. La exploración ginecológica obligatoria se efectuó ante la presencia de observadores. Deshonra pública, intrusión médica, espectáculo diplomático. Su cuerpo expuesto, transformado en campo de batalla, entre hombres influyentes que determinaban su futuro sin considerar su opinión. El veredicto fue contundente. Lucrecia Borgia continuaba siendo virgen, una falsedad tan evidente que toda Europa se burló del Papa, pero cumplió su objetivo. El matrimonio quedó invalidado, Lucrecia oficialmente intacta, y el camino despejado para una nueva negociación matrimonial. En julio de 1498, Lucrecia se casó con Alfonso de Aragón, duque de Biseglie, un joven hermoso de 17 años, hijo bastardo del rey de Nápoles. Esta vez, Alejandro VI necesitaba una alianza napolitana para equilibrar el poder de Francia en Italia. Lucrecia, de 18 años, volvía a ser el instrumento de esa estrategia. Pero algo inesperado ocurrió. Lucrecia se enamoró. Alfonso era joven, apuesto, gentil. Por primera vez en su vida, experimentó lo que era ser deseada por amor, y no por conveniencia. Su matrimonio se convirtió en un refugio de felicidad en medio de la corte más corrupta de Europa. Cuando nació su hijo Rodrigo en noviembre de 1499, Lucrecia creyó que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No duró mucho. César Borgia, su hermano, veía el amor de Lucrecia como un obstáculo para sus planes de conquista. Alfonso representaba la influencia napolitana sobre su hermana, y esa influencia desviaba la lealtad de Lucrecia de los intereses familiares. La solución de César fue tan directa como brutal: eliminar a Alfonso. El 15 de julio de 1500, mientras Alfonso subía las escaleras de San Pedro después de cenar con el Papa, varios hombres enmascarados lo atacaron a puñaladas. Gravemente herido, fue llevado al Vaticano, donde Lucrecia y sus médicos lucharon durante un mes por salvarlo. Lucrecia no se separó de su lado, alimentándolo con sus propias manos, cambiando sus vendas, protegiéndolo día y noche de nuevos ataques. Pero el 18 de agosto de 1500, mientras Lucrecia había salido a misa, César entró en la habitación donde Alfonso convalecía. Cuando ella regresó, su esposo estaba muerto, estrangulado. César alegó que Alfonso había intentado envenenarlo y que actuó en legítima defensa.
una mentira que nadie se atrevió a desmentir. Lucrecia no lloró en público, no gritó, no maldijo. Pero algo se quebró en su interior esa tarde. Los cronistas describen que durante semanas caminaba por los pasillos vaticanos como un espectro, hablando sola, riendo sin motivo, negándose a comer. Su cuerpo adelgazó hasta convertirse en una sombra. Sus cabellos dorados, antes su orgullo, se volvieron opacos y quebradizos. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Lucrecia contaba una historia de dolor tan profundo que ninguna corona podía disimularlo. Ya no era la joven ingenua que había entregado su corazón creyendo en el amor. Era una mujer que había aprendido la lección más amarga. En el mundo de los Borgia, el amor era un lujo que se pagaba con sangre. En 1501, Alejandro VI necesitaba la alianza más importante de su pontificado. Los franceses amenazaban Roma, los españoles presionaban en el sur, y los príncipes italianos se coaligaban contra él. Solo quedaba una carta por jugar: casar a Lucrecia con Alfonso de Este, heredero del ducado de Ferrara, una de las familias más poderosas y respetadas de Italia. Pero los Este tenían dudas. Los rumores sobre Lucrecia ya habían llegado hasta Ferrara. Se hablaba de incesto con su padre y sus hermanos, de envenenamientos, de una vida sexual desenfrenada. La leyenda negra de los Borgia había convertido a Lucrecia en un escándalo con patas, y Alfonso de Este no quería manchar su linaje con sangre papal corrupta. La respuesta de Alejandro VI fue contundente: 100.000 ducados de dote, una cantidad obscena, equivalente al presupuesto anual de varios estados italianos. Dinero suficiente para comprar conciencias, para silenciar rumores, para convertir el escándalo en matrimonio de conveniencia. Porque cuando hay suficiente oro sobre la mesa, hasta las familias más nobles olvidan sus escrúpulos. El 30 de diciembre de 1501, Lucrecia Borgia se casó por tercera vez. La ceremonia se celebró en el Vaticano con una magnificencia que rompió todos los récords. Vestía un brocado dorado que costaba más que el salario de 100 campesinos y llevaba un collar de perlas que había pertenecido a las doges de Venecia. Pero bajo toda esa opulencia, era lo que siempre había sido: una mercancía muy cara. Sin embargo, lo peor no fue la ceremonia, fue lo que ocurrió después. La noche del 21 de diciembre de 1501 quedó grabada en la historia como una de las más vergonzosas del Renacimiento italiano. Lo que comenzó como una celebración matrimonial se convirtió en una demostración pública de dominación masculina que escandalizó incluso a una época acostumbrada a la corrupción papal. Según las crónicas de Johannes Burckhardt, maestro de ceremonias del Vaticano, aquella noche en el Palacio Ducal de Ferrara no se desarrolló como una luna de miel tradicional. Alfonso de Este, envalentonado por el dinero pagado y respaldado por las costumbres familiares, decidió demostrar que Lucrecia había sido literalmente comprada, no respetada. Primero, fue Alfonso quien ejerció sus derechos matrimoniales, pero después, según testimonios que la familia Este intentó silenciar durante siglos, llegó el momento de los saludos fraternales. Hipólito de Este, hermano de Alfonso y cardenal de la Iglesia, entró en la cámara nupcial, no para bendecir la unión, sino para participar de ella. Lo que siguió fue una violación colectiva disfrazada de costumbre aristocrática. Lucrecia, que había pagado con 100.000 ducados su entrada en la familia, descubrió que el precio real se cobraba en humillación sexual. Su cuerpo, que ya había sido mercancía política durante años, se convertía ahora en territorio de conquista fraternal. Los cronistas hablan de gritos que se escucharon por todo el palacio.
de sábanas ensangrentadas que las sirvientas encontraron al amanecer, de Lucrecia encerrada en sus aposentos durante 3 días, negándose a comer, negándose a hablar, negándose a fingir que lo ocurrido había sido normal. Esta no era violencia espontánea. Era un ritual de dominación cuidadosamente planificado. Los querían dejar claro desde el primer momento que Lucrecia Borgia, por muy cara que hubiera costado, era propiedad de toda la familia. Su cuerpo no le pertenecía a ella, ni siquiera solo a su marido. Pertenecía a la dinastía que la había comprado. Sin amor, sin respeto, sin dignidad. Solo dominación masculina, institucionalizada. Solo el derecho del comprador sobre la mercancía adquirida. Pero Lucrecia Borgia demostró ser más fuerte que sus humilladores. Si esperaban que la violencia la quebrantara, se equivocaron. La mujer que emergió de aquella noche de horror no era la misma que había entrado. Era más fría, más calculadora, más inteligente. Había aprendido que en un mundo donde la fuerza bruta era ley, solo la astucia política podía garantizar la supervivencia. Durante los primeros meses en Ferrara, Lucrecia mantuvo un perfil discreto. Estudió a sus enemigos, identificó a sus aliados potenciales, memorizó cada debilidad de la corte ducal. Mientras Alfonso y sus hermanos creían que la habían domesticado, ella tejía su propia red de poder. Su arma principal fue la cultura. Ferrara era una de las cortes más refinadas de Italia, pero carecía del brillo intelectual de Roma. Lucrecia comenzó a atraer artistas, poetas, músicos. Transformó sus salones en centros de debate humanístico donde se hablaba de arte, filosofía y literatura. Poco a poco, los nobles ferrareses descubrieron que la putana papal era en realidad una mujer de inteligencia excepcional. Su segunda estrategia fue la diplomacia. Lucrecia estableció correspondencia secreta con todas las cortes importantes de Europa. Se convirtió en informante, en mediadora, en consejera no oficial de su esposo en asuntos de Estado. Alfonso, que inicialmente la había comprado como adorno sexual, descubrió que había adquirido a la asesora política más hábil de Italia. Cuando nació su hijo Alessandro en 1505, Lucrecia utilizó la maternidad como plataforma política. Organizó bautizos suntuosos, invitó a embajadores de toda Europa, convirtió cada evento familiar en una demostración de poder ducal. Los comenzaron a darse cuenta de que su compra había sido más beneficiosa de lo esperado. En 1510, cuando Alfonso partió a las guerras italianas, dejó la regencia en manos de Lucrecia. Fue la primera vez en la historia de Ferrara que una mujer gobernaba el ducado. Y lo hizo magistralmente. Reorganizó las finanzas, negoció tratados comerciales, medió en conflictos territoriales. La mujer que había sido comprada como objeto sexual se había convertido en una de las gobernantas más respetadas de Italia. Los últimos años de Lucrecia Borgia fueron una lección de dignidad recuperada. La mujer que había conocido la humillación más abyecta se convirtió en duquesa respetada, mecenas cultural y diplomática hábil. Su corte atraía a los intelectuales más brillantes del Renacimiento tardío. Ariosto le dedicó versos. Tiziano pintó su retrato. Los embajadores competían por su favor. Pero la historia reservaba una ironía final para sus torturadores. Alfonso de que la había violado en su noche de bodas, terminó siendo completamente dependiente de su inteligencia política. Los hermanos que habían participado en su humillación sexual la buscaban ahora para que mediara en sus conflictos familiares.
La familia que la había comprado como mercancía descubrió que había adquirido a su miembro más valioso. En 1518, cuando Lucrecia enfermó gravemente después de su 10º parto, toda Europa contuvo la respiración. Los mismos cortesanos que décadas antes murmuraban sobre su reputación, ahora rezaban por su recuperación. Había logrado algo que muy pocas mujeres conseguían en su época: transformar el escándalo en respeto, la vergüenza en admiración. El 24 de junio de 1519, Lucrecia Borgia murió en Ferrara a los 39 años. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron: «Más feliz en la muerte que en la vida». Una frase que resumía perfectamente su existencia. Una mujer que había encontrado la paz solo cuando dejó de ser propiedad de otros. Su funeral duró 8 días. Acudieron representantes de todos los estados italianos. Los poetas escribieron elegías. Los músicos compusieron requiems. La mujer que había sido vendida como la mercancía más cara del Renacimiento era enterrada con los honores de una reina. Y aún hoy, siglos después, la historia de Lucrecia Borgia nos interpela desde las páginas amarillentas de las crónicas renacentistas, porque su experiencia no fue única, fue paradigmática. En una época donde las mujeres aristocráticas eran moneda de cambio político, donde la violación matrimonial era derecho conyugal, donde la dignidad femenina se tasaba en ducados, Lucrecia representó tanto la víctima perfecta como la superviviente ejemplar. Su leyenda negra, alimentada durante siglos por historiadores masculinos, convertía a la víctima en villana. Los mismos cronistas que describían las violaciones como costumbres familiares, luego acusaban a Lucrecia de promiscuidad. Los mismos que documentaban su compra como mercancía luego la culpaban por su condición de objeto sexual. Una doble moral que aún hoy permea nuestra forma de juzgar a las mujeres poderosas. Así caen los imperios, no con grandes batallas, sino con pequeñas humillaciones cotidianas que se acumulan hasta formar montañas de resentimiento. Así se construyen las leyendas, no con verdades, sino con mentiras repetidas hasta volverse verosímiles. Y así sobreviven las víctimas, no negando su dolor, sino transformándolo en sabiduría. Esta es la historia de una mujer que fue comprada 3 veces y vendida infinitas más en los rumores de la historia. Una hija que fue instrumentalizada por su padre, una esposa que fue violada por su familia política, una madre que convirtió la maternidad en arma de supervivencia, una duquesa que demostró que incluso en el sistema más brutal, la inteligencia femenina puede prevalecer. Lucrecia Borgia no fue la cortesana depravada que pintaron sus enemigos. Fue una superviviente que transformó la humillación en poder, la vergüenza en respeto, la condición de víctima en plataforma de liderazgo. Fue una mujer que comprendió que en un mundo donde los hombres controlaban los cuerpos, las mujeres inteligentes podían controlar las mentes. Si esta historia te ha conmovido, comparte su nombre. Porque cuando la historia olvida a las mujeres que resistieron desde dentro, el silencio vuelve a ganar. Y en los ecos de Ferrara aún se escucha la voz de una duquesa que se negó a ser solo lo que otros quisieron que fuera.